Amigos y amigas, nuevamente nos encontramos en este espacio semanal de No es hora de callar, donde siempre tenemos un tema que a ustedes les llama la atención, en el que ustedes participan, pero además un tema súper importante por algo, y es que siempre intentamos resaltar ese trabajo que hacen las mujeres en pro de otras mujeres o en pro de la sociedad. Y por lo tanto, esta semana tenemos una invitada súper especial, porque además de ser una mujer que trabaja por otras mujeres y por la sociedad en general, es una mujer que nos representa muy bien. Es de estas mujeres que demuestran que se necesita tener muchas agallas para hacer el trabajo que se hace, mucho valor, pero sobre todo una disciplina constante. Y eso se ve reflejado en su trabajo periodístico. Ella ya había estado acá con nosotros en este espacio hablando del tema de violencia sexual contra las niñas, pero esta vez trae algo muy, digamos que nos sacude un poco, ¿no? De esa realidad que vemos todos los días y que vemos registrado en los medios de comunicación, pero aquí en este trabajo nos da un norte, una ruta de cómo está la situación en el tema de narcotráfico a nivel nacional y a nivel mundial en este momento. Me refiero a Marta Soto, nuestra editora de la Unidad Investigativa del Tiempo, quien se estrena esta semana con su nuevo libro, su nueva obra, Narcojet, Cocaína para el Mundo en Aviones de Lujo. Un libro editado por Aguilar, por Random House. Además, quiero decirles que la edición es impecable, muy bonita, muy buena presentación. Y a quien nos escriban al Instagram de No es hora de callar, a las 2 personas que nos escriban, les vamos a regalar este libro autografiado por su autora, así que esperamos los mensajes. A las 2 primeras personas que nos escriban al Instagram de No es hora de callar, van a poder tener esta obra de Marta Soto, Narcojet. Marta, bienvenida. Ginette, qué bienvenida, tan linda, muchísimas gracias, tú eres siempre muy generosa. Mil gracias, espero que el libro les guste. Es una investigación periodística muy seria, a profundidad. Es como una fotografía de lo que está pasando en un momento duro para Colombia, porque estamos en la peor época del narcotráfico. El país quedó sumergido en 220.000 hectáreas de narcocultivos, y hay mafias albanas, alemanas, españolas, mexicanas, literalmente haciendo fiestas, sacando cocaína pura para el mundo en aviones de lujo, utilizando un batallón de lindas azafatas que les ayudan a lavar la plata, controladores aéreos, incluso oficiales activos de diferentes fuerzas colombianas. Es digamos que una realidad colombiana con investigación periodística, pero contada de una manera muy descriptiva, muy amena, muy a lo película. Marta, yo voy a empezar por la última pregunta que le iba a hacer. Una mujer, ¿cómo se mete en estos temas? Siempre se ha dicho, dentro de este mundo sexista, que ciertos temas están solamente destinados a los hombres, porque es altamente peligroso meterse en estas redes y en estas entrañas del narcotráfico. Como una mujer que además ya lleva muchísimos años metiéndose en esto, se mete en este tema tan álgido, además a desnudar la historia de cómo están saliendo la cocaína en los narcojets. Yo creo que la primera respuesta es que es la agenda país. Digamos que si tal vez nosotras dos estuviéramos en un país diferente al de Colombia, nuestras carreras hubieran tomado un rumbo totalmente diferente. Pero desafortunadamente, tanto usted como yo nos guiamos por lo que es la agenda Colombia, y no podemos desconocer que Colombia, para muchas personas, y así nos duela mucho, es narcotráfico. Se lava plata, somos los mayores cultivadores, nos dejamos ganar, estábamos tratando de combatir con la policía, con el ejército, con la fuerza aérea, con gente muy valiente y anónima, tratando de controlar los cultivos, y se desmadraron literalmente. Entonces, digamos que la respuesta es: cómo me meto a esto, es por lo que está pasando en mi país, y una periodista investigativa tiene que responder a esa agenda. Así como cuando fue la época del paramilitarismo lo hicimos, cuando corrupción estatal lo estamos haciendo, corrupción privada también, pero esto es como parte clave de la agenda. Y además digamos que todos tenemos cierta inclinación y facilidad para llegar a esos temas, y a mí particularmente el manejo de temas de mafia se me ha facilitado, tal vez porque lo llevo manejando desde hace mucho tiempo, más de 24 años, entonces conozco a los agentes antimafia, conozco a los abogados de los grandes narcotraficantes, conozco a los investigadores de la fiscalía, y ese manejo me ha permitido llegar a donde tal vez otras personas no llegan con tanta facilidad. Precisamente, Marta, que
conoce tan bien este mundo del narcotráfico y que me consta esto que acaba de decir, de que tiene de las mejores fuentes, lo he dicho muchas veces y lo repito, Marta Soto creo que es la mejor periodista de investigación que hay en estos temas en Colombia. ¿Qué encuentra, no de diferente, sino de fascinante en este tema que acaba de investigar y que está publicando sobre los narcojet, teniendo como base que conoce todo el espectro del narcotráfico a nivel mundial? ¿Qué hay de interesante y de clave en este relato del narcojet? Mire, tal vez como la audacia de los delincuentes, que si fuera canalizada para el bien del país estaríamos pues catapultados pues como, no sé, en industria, en no sé qué cantidad de cosas, pero ese ingenio se está desviando hacia temas negativos. Pero mire, hemos encontrado en esas investigaciones cosas tan increíbles, no solamente que hayan sido tan osados de contratar aviones de $60 millones para sacar una tonelada de coca desde el aeropuerto El Dorado, que es uno de los más custodiados del mundo, sino incluso que han utilizado aviones sin ambulancia con emblemas de la Cruz Roja para sacar la droga de Colombia. Yo al principio creí que eso era una información suelta, la plasmo en el libro. Creí que era una información que hasta ahora estaban recogiendo agencias antimafia, sobre todo de Estados Unidos, y oh sorpresa, esta semana que sacamos un informe sobre alias Merlo, que es uno de los más grandes narcotraficantes españoles que cayó esta semana en Colombia, y fui a hablar con el investigador y me dijo, mire, a Merlo lo veníamos persiguiendo desde cuando intentó sacar droga en un avión ambulancia del aeropuerto El Dorado. Yo decía, bueno, mejor dicho, ¿qué nos falta? Han echado mano de importantes uniformados, incluso una persona que fue asesora hasta hace unos meses de un viceministro, de uno de los viceministros de defensa, han echado mano de las azafatas de aerolíneas muy prestigiosas, han echado mano de controladores. O sea, es una parte que parece apasionante, pero también como que desconcertante de hasta dónde llega el ingenio de la delincuencia. Obviamente, esto tiene un núcleo, y es que Colombia está desmadrada en temas de narcocultivos y obviamente todo el mundo quiere sacar partido. Eso es muy importante, esa última parte de que Colombia está desmadrada en el tema de narcotráfico, porque es volver a un punto en el que ya habíamos estado, y además en el que digamos nosotras por ahí habíamos transitado hace muchísimos años como reporteras. ¿Qué comparación o qué paralelo puede hacer Marta de esa época dura de narcotráfico que nos tocó hace unas 2 décadas a lo que estamos viendo hoy? ¿Retrocedimos definitivamente? ¿Estamos en ese punto cero de hace algunas décadas? Yo diría que estamos menos cero, porque en este momento tenemos 30 veces más cultivos ilícitos que la época de oro de Pablo Escobar. Y yo creo que eso tiene muchas razones de ser, y una muy clara fue la negociación con las FARC. Al haber incluido en la negociación con esta exguerrilla algunos estímulos para quienes fueran a digamos que acceder a reemplazar los cultivos ilícitos por otro tipo de cultivos, eso hizo que fuera un incentivo perverso y empezaran a estimular a que campesinos, y no campesinos, también mafiosos, empezaran a cultivar y a cultivar. No lo digo yo, no solamente lo dicen diagnósticos de expertos, sino que el propio expresidente Juan Manuel Santos hizo su mea culpa en una charla que tuvo en España, en donde él dice, yo admito que ahí hubo un estímulo perverso para que se dispararan las hectáreas. Mire, eso, el hecho de que se frenara el glifosato, aunque yo acepto los contras que tiene la utilización de ese fungicida, pero digamos que no haber encontrado una fórmula rápida que lo reemplazara, o el mecanismo de los drones que ahora se está usando, pero sí me parece que nos dejamos ganar en el camino recorrido, que además estuvo entapetado por crímenes de gente de las Fuerzas Armadas, jueces, periodistas. Ese camino recorrido desafortunadamente lo perdimos, y desde el 2013 le puedo decir que se dispararon los narcocultivos, y Colombia no se puede quejar si somos reconocidos como un país cocalero, porque desafortunadamente esa es la realidad en este momento. Además con unos coletazos impresionantes en el tema de violencia, porque de allí se desprenden todos esos enfrentamientos entre las mafias, la consolidación nuevamente de las bandas criminales, el combustible para todos estos disidentes de las FARC que no se metieron dentro del proceso de paz.
y gente que se reencauchó, o sea, que había estado tanto en el proceso de las FARC como en el proceso de los paramilitares, y ven que en este momento es un muy buen negocio volverse a meter en el tema de la droga. Volviendo al libro, Narcojet, decimos que el papel de las mujeres siempre es muy relevante, y en estos temas tan álgidos yo creería que aún más, ¿no? Y hay una persona que usted menciona en el libro, que es la fiscal Luz Ángela Bamón, que digamos empezó a liderar toda la investigación. Marta cree que en este tipo de investigaciones, como en otras investigaciones, sobre todo de mafia, ¿son más confiables las mujeres que los hombres a la hora de impartir justicia, sabiendo que la mafia ha corrompido a jueces, fiscales, policías, periodistas? Mire, yo creería que sí, y eso explica por qué en cabeza de mujeres están este tipo de investigaciones. No solamente está la fiscal Bamón, a la que usted hace mención, sino también la fiscal Daza, que fue la encargada también de todo el tema de los controladores aéreos y del narcojet. Yo las he visto en acción, he tenido ese privilegio de acceder a ellas de alguna manera, y veo cómo ellas tienen una manera de disuadir a los delincuentes para que colaboren con la justicia, de hacer conexiones con mayor rapidez. No puedo decir, porque también conozco a muchos oficiales, especialmente de la policía, de la Fuerza Aérea, que son insobornables, pero sí creo que las mujeres tienen ciertas características que hacen, y usted y yo lo sabemos, que podamos acceder mucho más fácil a esa información que en cabeza de hombre sería un poco más complicada. Sí, indudablemente yo creo que no es gratuito que en cabeza de todos estos organismos y de todas estas unidades especiales de investigación haya damas. Hay otro, aparte del libro, que me llamó mucho la atención, y es de ese bebé que va con una pareja y que muere en la avioneta que es derribada. O sea, esta historia es terrible porque quienes están narcotraficando llevan a sus hijos en la avioneta y la avioneta es derribada. Un pequeño relato de este episodio, Marta, para motivar a la gente a que se lea el libro, pero sobre todo a que entienda la dimensión del narcotráfico y de cómo nos afecta el narcotráfico. Gracias, Ginette, porque eso me da pie para decirle a la gente que esto no es solamente un libro que tiene los episodios de los 2 narcojets que salieron repletos de cocaína del aeropuerto El Dorado, sino que es toda la historia de cómo la mafia ha venido utilizando flotillas de aviones de los más lujosos, bimotores, lo que usted quiera, para sacar toda la bonanza cocalera que hay en el país. Eso que usted menciona es un episodio que fue la desgracia para Colombia y sucedió en Perú, en donde por equivocación la Fuerza Aérea del Perú con agentes de la DEA derribaron una avioneta en donde iba Charity, la bebé a la que usted hace referencia, y la confundieron con una avioneta de la mafia, y la derribaron. Ahí ese episodio hizo que Colombia perdiera todo el apoyo de ayuda contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos y que volviéramos a estar inundados de cocaína. Entonces ese es un episodio interesante porque cuenta cómo por diferentes factores Colombia siempre termina llevando y sufriendo las consecuencias de errores de diferentes gobiernos, falta de apoyo de los gobiernos europeos que dejan traer los precursores químicos. Es un libro interesante y lo más importante es que ustedes no se van a encontrar con un informe, digamos que denso sobre narcotráfico, sino con una narración periodística e investigativa muy amena. Sí, eso es claro desde la primera hoja, y yo les invito nuevamente a que lo lean porque creo que en el momento que estamos atravesando en Colombia es necesario que conozcamos nuestra historia, nuestra realidad, pero sobre todo el presente, lo que está ocurriendo ahora. Nosotras habíamos hecho en el pasado un trabajo sobre narcotráfico, hablando de esta lucha contra el narcotráfico, si había sido efectiva o no. Para Marta Soto, después de 5 libros dedicados al tema de la mafia y de las entrañas del narcotráfico, ¿cree que sí hay futuro para poder enfrentar el narcotráfico en Colombia? Yo creo que no nos queda otra salida. Yo creo que si Colombia, digamos que se declara derrotada en esta lucha, sería peor lo que estamos viviendo. La gente tiene que saber que nosotros pasamos de ser un país exportador y productor a un país consumidor.
Y si nosotros no sostenemos los controles que se están haciendo para el manejo de los cultivos, para el manejo del tráfico de estupefacientes, vamos a terminar perdiendo generaciones y generaciones en la droga. Esta es la primera alerta. Además de exportadores, nos estamos volviendo en un país consumidor. Y si esperamos el guiño de Trump o el guiño de la Comunidad Europea para seguir en esta lucha, podemos perder generaciones de colombianos. Pues bueno, maravilloso haber tenido en este segmento a una mujer tan valiente que se ha metido de frente contra todas estas mafias y nos ha contado desde el periodismo, desde la investigación, qué es lo que ocurre en las entrañas de uno de los peores crímenes que afronta no solamente Colombia, sino el hemisferio y muchas regiones del mundo, que es el narcotráfico. Les recuerdo que a las 2 primeras personas que nos escriban en nuestro Instagram de No es Hora de Callar sobre qué piensan acerca de este podcast, les estaremos regalando autografiado el libro Narcojet, Cocaína para el Mundo en Aviones de Lujo, de nuestra querida periodista Marta Soto. Marta, siempre bienvenida a No es Hora de Callar y gracias por ese trabajo maravilloso de desnudar la realidad de un crimen tan perverso. Ginette, gracias a ti porque esas palabras viniendo de una verdadera valiente son un gran aliciente. Dios te bendiga, gracias. Bueno, muchas gracias. Y ustedes no se olviden, no olviden, por favor, tenemos una cita semanal todos los martes y recuerden que siempre debemos decir, no es hora de callar. Y uno se tira en la cara, es una ofensa tan grande. Escucha Al Cierre, con las noticias más importantes del día, dirigido por Andrés Mompotes. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. Este es un podcast de la Casa Editorial El Tiempo.